Carlos Alba presenta el espectáculo teatral Perendi. Sola estás ya de noite, puertas trancadas, pájaros negros cantan por las ventanas. La obra y una adaptación escénica d'una parte de los relatos publicados na prensa a lo largo d'una década por Milio Rodríguez Cueto, asitiaos nel concello imaginariu de Perendi, onde todo ye posible. Perendi y el resultado, pues, en verdad, de un proceso de maduración de años, ¿no? A mí siempre me prestaron los relatos de Emilio Rodríguez Cueto, además teniendo en cuenta que fue una heroicidad el escribir en prensa escrita un relato a la semana en asturiano durante 10 años, ¿no? Y entonces él como durante ese proceso creó un mundo, entre otras cosas, él hizo muchas cosas, pero gran parte de los relatos acabaron apareciendo en un concello llamado Perendi, ¿no? Entonces decidí tirar por ahí a la hora de intentar pasarlo a escena y recopilé unos cuantos cuentos. Hay los que son monólogos talmente, que son de los que tiré, y después ahí propuse a Emilio que hiciera una dramaturgia sobre estos relatos. Y es decir, yo pensé, ¿qué personaje podría decir este monólogo y qué personaje podría escucharlo? Propuse a Emilio, estos son los personajes principales, vamos a desarrollar esto, esto y esto. Y bueno, y al final salió una tragicomedia con 3 actores y 7 personajes. Una flor na ventana, tú me quitesti, compañera del alma, tú me engañesti, ay corazón, una sola guardume yo. Y era muy importante hacer un espectáculo propiamente teatral. Con esto me refiero a no hacer una sucesión de relatos, ¿no? Entonces, ahí, claro, para unificar los relatos y ese mundo de los relatos de Cueto, ya era importante, primero, el concello de Perendi, que ya era una localización espacial, un lugar reconocible, imaginario y real a la vez, y además, para mi idea, muy universal, no solo asturiano, porque podría ser un valle en decadencia, ¿no? Que podría situarse en otros lugares, aunque nosotros lo vemos muy asturiano. Pero para dar ahí esa dramaturgia que fuera más allá del espacio, tiré de un cuento que se titula Un pintor de Perendi, que lleve un sirio, que vete a saber cómo aparece en los años 80 en Perendi, que ya es cayolista pero que se pone a pintar. Y hay un proceso que lo lleva a que de repente empieza a tener visiones y pinta el futuro, pero además el futuro en cuanto de la manera más trágica, de ahí viene la parte de la trágica de la comedia, que ya que pinta de funciones, o sea, pinta a la gente del pueblo morriendo y esas cosas van sucediendo, ¿no? Entonces, esta historia del pintor es la que estructura un poco toda la dramaturgia de Perendi. ¿Dónde estaba la rosa? La dirección actoral puse en manos de Lidia Otón, porque bueno, yo conocí con un taller llargo que fixe el año pasado en el Teatro de la Abadía de Madrid, que a mí me interesaba por afondar en el trabajo de la palabra escénica, ¿no? Que tanto esta institución como Lidia son especialistas en ese abordaje de textos absolutamente complejos, ¿no? Entonces, como para mí los relatos de Emilio tienen un estilo que es complejo, con mucho colorido, mucha atmósfera, pues decidí contar con ella. Y bueno, ya vino en dos tandes a trabajar con nosotros. En una trabajemos más las atmósferas y dejamos claro que la articulación del asturiano tenía que ser una articulación y una prosodia sin ningún tipo de fallo, que esa era la base. Y después sobre eso trabajamos atmósferas y después al final, que vino la última semana antes del estreno, ya trabajamos más el brillo y las características más puntuales de los personajes. Homes que estaban frigos arrebentados, ay corazón, una sola guardume yo. Tocante a la puesta en escena, decidimos hacer una puesta en escena primero funcional, donde
quien más destacase fuera el actor, y luego los pocos elementos que usamos tienen que ver con el mundo artístico de Ahmad Rami, de este pintor sirio, ¿no? Entonces usamos elementos propios de pintor. Son unos elementos además que nos los cedió un pintor que se llama Nacho Suárez, Blanco Buría, también conocido, de Avilés, que ye Rami, porque nos hizo un total de 7 cuadros de este pintor sirio que nosotros proyectamos en una de las escenas que ye una escena que ye la presentación de Ahmad Rami, nada más y nada menos que en la Universidad de Wisconsin, fecha por una moza de Perendi que cuenta a esos especialistas en arte todo ese mundo artístico de Rami y proyecta los cuadros.